La industria biotecnológica cubana se ha convertido en un pilar esencial de la economía de la isla. Casi desde sus inicios, el diseño ha formado parte de la concepción y comercialización de los productos de este sector. Si quieres conocer más, acompáñenos, porque estaremos hablando 12 minutos de diseño. Con la entrada del periodo especial en el país, hay dos sectores que emergen con mucha fuerza. El primero fue el turismo y le siguió el mundo biotecnológico de la industria biofarmacéutica. Y una de las grandes asociaciones que tuvo bonanzas o tributos desde el diseño hacia estos dos sectores fue el matrimonio, el maridaje de la Oficina Nacional de Diseño Industrial con este sector, en específico con el sector de la biotecnología o del polo científico, que era como se definió en estos inicios. En ese decursar me vienen a la memoria muchos proyectos que avalaron con sus resultados y los profesionales que fueron transitando en él, como por ejemplo el caso de los laboratorios Dalmer, con una marca que diseñó Pepe Menéndez. Recuerdo de alto impacto el proyecto que desarrolló Santiago Puyol con los envases de lo que era Everbiotech, que era la empresa comercial del 6GB. Y llega uno entonces en el año 92 haciendo una tesis de señalética hacia las plantas de producción de vacunas de este Instituto Finlay. Y ese proyecto da como resultado que ya graduado yo en ese año, en el año 92, en el año 93, en la Oficina Nacional de Diseño me envía al Instituto Finlay a implantar o a concretar eso que había quedado en el plano teórico. Yo tuve la oportunidad de hacer mi trabajo de diploma de graduación del ISDI en el año 1989 con un tema que era justamente del proveniente o encargo del polo científico. En este caso era la identidad del Centro de Inmunoensayos, uno de esos pilares de ese gran conjunto de centros de investigación. Luego ya como profesional, trabajando de profesor en el ISDI, pertenecía también a un equipo de trabajo que tenía la Oficina Nacional de Diseño, la ONDI, dirigida por entonces esa oficina por el arquitecto Antonio Cuanchán, en el que estaban reunidos un grupo de colegas de mi graduación y otros que ya me antecedían, que dieron respuesta a una necesidad planteada por el polo científico para atender necesidades de diseño de aquel centro. Dentro de ese equipo a mí me tocó, quizás el proyecto más importante que hice fue la identidad de la empresa que comercializaba el PPG, ese producto que surgió a fines de los años 80 en Cuba, que fue desarrollado por un conjunto de científicos cubanos, y que se creó una empresa que se llamaba Laboratorios Dalmer para su comercialización internacional. Este fue quizás el proyecto más importante que yo hice relacionado con este campo tan específico y tan potente como es la ciencia en Cuba, ¿no? Esa área. En fin, que tuve durante 4 años compartiendo mi trabajo como docente con proyectos de ese corte, asociados con el polo científico de La Habana. Otro de los frentes o de las esferas que había que abordar a la hora de establecer qué relación tenía el diseño con la ciencia eran la feria y las exposiciones. O sea, había un boom en ese momento, una apertura en el país con el tema de la feria, vamos a decir FIAP, o la Feria de Salud para Todos. Y en ambos espacios, pues, el tema del diseño espacial, de los estanes, del mensaje a comunicar, de la campaña, etc., pues también ahí se hacía un trabajo de interés.
Otro frente que también el diseño abordaba, digamos, en estos institutos, era evidentemente el diseño editorial. O sea, habían revistas de corte científico, habían publicaciones, habían libros de los escritores que albergaban estos institutos, que también pues el diseño jugaba su rol. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que en esa etapa o en esa década de los 90 al 2000, yo creo que hay un muy buen intercambio, una muy buena cosecha de lo que fue resultados visuales desde ese apadrinaje que tuvo la Oficina Nacional de Diseño con lo que es el polo científico. En el terreno de la industria farmacéutica y biotecnológica, el trabajo de diseño, especialmente el vinculado al tema marcario, ocupa un lugar importante. En nuestro país, y como resultado del trabajo de diseñadores, los identificadores de las vacunas cubanas contra la COVID, Soberana, Abdala y Mambisa, destacan por su pertinencia conceptual y calidad gráfica. A escala internacional, el caso de Pfizer, compañía farmacéutica fundada en 1849, muestra a través de la evolución de su identificador cómo la empresa ha ido desarrollándose en el terreno científico hasta convertirse en una de las organizaciones líderes en investigación biofarmacéutica a nivel mundial. El diseñador tiene que tener la capacidad también de entender otra importancia de su trabajo, ¿no? Otra importancia que está basada en la salud de la vida, está basada en la vida. En ese sentido es una enorme responsabilidad. Es una persona que diseña un estuche para unos medicamentos, tiene que tener presente que ese medicamento lo va a consumir alguien y por tanto lo que ahí dice tiene que ser legible, la manera que está escrito, aunque no sea responsabilidad del diseñador o la diseñadora, tiene que estar claro. El código cromático, la tipografía elegida, la composición, etcétera, todo eso pasa por unos criterios que no son subjetivos y personalistas. A mí me gusta o a mí no me gusta. Eso está descartado de entrada. Le da también, en ese sentido, una enorme satisfacción al diseñador cuando uno sabe que lo que uno ha diseñado lo va a usar alguien para sentirse mejor o para salvarse eventualmente, ¿no? Es una gran responsabilidad, es un trabajo muy hermoso, con mucha responsabilidad y definitivamente también con mucho trabajo en equipo, porque es menos uno solo y es mucho más en un equipo. El uso del color a veces demanda o exige de un conocimiento en temas de contrastes, de legibilidades, de armonías, y eso también la formación profesional te avala, te valida para poder desarrollar. Cimager, solución efectiva en manos expertas. La irrupción de la inteligencia artificial es algo que nos hace meditar de cómo va a ser el futuro. Yo sostengo siempre una pregunta: ¿es la inteligencia artificial una herramienta o una amenaza? Ya sabemos que son ambas son las respuestas. Es una amenaza porque digamos que va a producir un intrusismo profesional dentro del gremio. Lo veo venir así. En el plano docente quizás va a generar un tipo de diseñador que no sabemos hoy cómo va a salir de esa escuela. O sea, si un diseñador hoy se va a dedicar a pedirle al chat, hazme esto, hazme aquello, no sé cómo va a desarrollar esas habilidades que sobre la carrera uno tiene que ir puliendo, pero ya veremos el resultado. Hay que estar abierto a ello. Y entonces esta inteligencia artificial en alguna medida dará un plus también como hito tecnológico, dará un plus a los resultados visuales
que en el caso del sector del polo científico veremos cuáles de las esferas o cuáles de los espacios donde el diseño entra, con qué calidades nos va a resultar y quiénes van a ser esos hacedores que van a elevar en alguna medida este diseño que se avecina. Ojalá hubiera muchos colegas que aceptaran desarrollar su carrera ahí, en este terreno, ¿no? Tiene la desventaja de que se visualiza menos lo que hace un diseñador asociado con el mundo de la ciencia, o en Cuba lo que antes llamaban el polo científico, creo que ya no tiene ese nombre, no estoy muy seguro. Ese conjunto de empresas que desarrollan y producen ciencia y ciencia aplicada, ¿no? En Cuba. Alguien me dice, bueno, lo que tú hiciste en esa época es menos, se conoce poco lo que tú hacías en esa época y eso es menos identificado. Es menos identificado en general porque se suele comentar menos el aporte que hacen los diseñadores al éxito de los productos biotecnológicos en general. Desde luego, eso no implica cuestionar para nada el mérito de los científicos, que son los que ponen el pollo al arroz con pollo. Pero sin especias tampoco hay arroz con pollo. O sea, el pollo solo no es el plato, ¿no? Eso necesita otras especias, necesita el arroz, de luego, necesita la candela, el agua. Y yo creo que una parte de eso también lo constituyen los comunicadores, en particular los diseñadores, tanto industrial como gráfico, que son los que permiten que ese pensamiento científico, esa creación, termine siendo una utilidad social específica. Hoy conocimos detalles de la presencia del diseño en la industria biotecnológica y farmacéutica cubana. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo canalhabana@icrt.cu o seguirnos por nuestras redes sociales. Por hoy me despido, pero la invitación queda hecha para encontrarnos en otra cita de diseño.